Un vuelco de un micro de larga distancia que venía de La Boulaye, en la provincia de Córdoba, con destino final la ciudad de Buenos Aires. Volcó en la Ruta Nacional 7, Carmen de Areco. Aparentemente Federico y Hugo cayó desde un puente, creo que de 5 o 6 metros, ¿no? Sí, muy poca altura, pero fue, digamos, si las imágenes así lo marcaban por lo menos, fue la trayectoria final, ¿no? O sea, el hecho ocurre muchos metros antes, hay una curva mucho antes, y por suerte el último atisbo de energía termina a 5 o 6 metros, ¿no? Esa es una gran diferencia para que haya resultado, como resultó, muy pocos víctimas y solo lesiones leves, dicen le sumo, discúlpame, Huguito, le sumo a las palabras de Fede, que fue en el kilómetro 135 de la Ruta 7. Esto fue en un arroyo, cruzando el arroyo que atraviesa el arroyo La Guardia. Sí. Esto reiteramos que fue en un lugar, y hay algunas hipótesis que hablan de un fuerte viento que había en ese momento. Esto fue en horas de la madrugada, ¿no? Eso nos da pie para preguntarle precisamente a Federico, porque según dice fue en plena tormenta de viento, lluvia y granizo. Si bien aparentemente, y eso vos que sos un especialista y perito, venía a baja velocidad, ¿puede haber el viento influido y volcado el micro de doble piso? Sumamente difícil. En general, en este tipo de hechos, donde hay choferes profesionales, los primeros relatos de los que participan, que muchas veces son testigos que no presenciaron visualmente el hecho, sino que llegan inmediatamente después en otros vehículos, o dichos que nacen de los propios conductores del vehículo, bueno, son dichos que uno entiende por la situación, que tratan de sacar responsabilidad a la conducción. Es difícil que el viento en ese tipo de zona, estamos hablando en la zona pampeana normal, un día como hoy, a la mañana, lo que sí como factor yo marcaría, y las autoridades obviamente lo van a investigar así, es la situación de nocturnidad, la situación de lluvia, la situación de asfalto mojado y la curva. Siempre en este tipo de hechos, el hecho empieza antes de las imágenes, que son muy impresionantes. Un vehículo volcado, lo que se muestra donde termina. Eso es donde termina, es donde menos daño ocurre, bueno, excepto por este caso, que hay una caída de 5 o 6 metros, ¿no? Podría haber sido mucho más grave. Sí. Pero en general, un despiste de este tipo provoca, al no haber árboles ni elementos que detengan la energía inmediatamente a los laterales, provoca un deslizamiento del vehículo, en un lateral sumamente suave y liso de un colectivo doble piso. Entonces, ahí el daño termina siendo leve en general al final. El problema está antes, es cuando el vehículo vuelca hacia el asfalto. Ahí es donde las personas sin cinturón, dentro, menores de edad, gente grande, reciben la mayor cantidad de daño, ¿no? Claro, hubo algunas personas con fracturas, ¿no? Ninguna de gravedad, entre ellos había un bebé que no resultó lesionado. La mayoría va a ser dado de alta en el día de hoy y algunos dentro de 24 horas, ¿no? ¿Qué puede haber sucedido? Bueno, la curva es un elemento, es una curva, las imágenes mostraban, es una curva que va hacia la derecha, es mano a Capital, ruta 7, doble carril, pero unidireccional. Badén en el centro, doble carril para el otro lado, claro. Exactamente. Hay una curva, la curva que va hacia la derecha. Y si hay una curva metros antes, es posible que haya habido una corrección rápida. Un volantazo, digamos. Un volantazo. Claro. Que luego del volantazo, el tratar de mantener el equilibrio en el camino puede llegar a ser un problema, ¿no? Tal cual, sí. Podría influir ahí el agua, podría influir ahí una ráfaga de viento, ¿por qué no? Pero la situación no es el viento, la situación es la conducción. Yo estaba viendo, discúlpame Federico, estaba viendo una foto de cerca tomada y las banquinas en ese momento se encontraban en muy mal estado, muy barrosas, y había dejado una huella importante el micro. No sería nada extraño que haya pegado el volantazo y después mordido esa banquina húmeda también, ¿no? Barrosa, ¿no? Por supuesto. Perder ya el equilibrio son 15.000, 20.000 kilos de una masa que se va moviendo, tambaleando lateralmente. Está la corrección, el intento de corrección de parte del chofer y la pérdida del control del vehículo. Es así. Puede haber sido la velocidad otro factor. Por supuesto, el asfalto mojado hace que el coeficiente de fricción, o sea, la fricción que tiene el neumático con el asfalto sea muy bajo, la adherencia sea muy baja. Todo eso repercute en el vuelco. En el vuelco. El viento puede haber sido un factor, Yo no lo veo determinante por la zona, el clima y demás, ¿no? Así que. Ahora, decíamos recién si son seguros los micros de doble piso, porque esto yo recuerdo hace algunos años atrás, generó incluso una investigación. No sé si participó la CNRT o el INTI, si no recuerdo mal.
con especialistas para ver hasta qué velocidad un micro doble piso es seguro y cuándo deja de ser seguro. Sí, siempre se da esta discusión cuando hay micros de este estilo. En países europeos o en países en donde, bueno, la seguridad vial es tratada de una manera un poco mejor que en estas latitudes, están prohibidos. Pero también hay que saber diferenciar que en ese tipo de países las características del clima, del asfalto, de los caminos, de las distancias, es muy diferente a la nuestra. Nosotros, digamos que necesitamos, por las distancias y las grandes ciudades que hay en el interior, este tipo de vehículos. No es lo ideal doble piso, claramente, el centro de gravedad sube, eso dificulta a la hora de entrar en una situación de riesgo. No es que un colectivo doble piso va a espontáneamente volcar por un viento o porque hay lluvia, no. Lo que hace es, puede entrar en un desequilibrio que provoque su altura, un vuelco mucho más, con más posibilidades que si fuera más bajo. Claro. Si yo no recuerdo mal, también en esa oportunidad decían que si el micro cumplía con las velocidades máximas permitidas, 90 kilómetros por hora, no era riesgoso. Más arriba o con mayor velocidad, ahí sí podría ser complicado. Por supuesto, la velocidad siempre es un factor determinante. Claramente, vos, un micro de esas características doble piso, siempre como conductor profesional, vos y tu compañero tienen que estar absolutamente adaptados a las circunstancias del tránsito. Eso lo marca la normativa y lo marca la jurisprudencia argentina. Las circunstancias del tránsito son estas. Está lloviendo, hay ráfagas de viento, no tenés que ir a 100 o a 90 kilómetros por hora según tenés que ir adaptado a las circunstancias, no solo del clima, sino también del resto de los vehículos. Si vos ves un vehículo que está tambaleando, que está zigzagueando adelante tuyo, camión, colectivo, auto, lo que sea, tenés que adaptarte inmediatamente. Y no decir, no, yo tengo el derecho de ir a 100 en mi micro de doble piso. No. Como chofer profesional tenés que adaptarte a lo que ves, a tu entorno, inmediato, al momento. Es ahí donde tenés que actuar, y si entras en una situación de riesgo, lo vas a poder dominarlo eventualmente. Claro. Hugo. Tuvimos también situaciones bastante similares de micro de larga distancia ocurridos, yo no sé si ustedes recuerdan, en Lezama. Hay una curva en Lezama y tuvimos varios casos parecidos de este caso de micros de doble cabina. Y caían. Pegaban en la curva, entraban en esa curvita y caían. Ella pasó en varias oportunidades, o sea, esto me llama a creer que el temita de las curvas es bastante engorroso para este tipo de micro, ¿no? Sí, en este tipo de choferes y empresas que circulan por este tipo de curvas, caminos en donde uno ya las conoce, son tradición, siempre lamentablemente existen este tipo de casos, te puedo jurar que los choferes las conocen, y las conocen como la palma de la mano, a ese camino y a esa curva. Entre ellos tienen un conocimiento sumamente acabado de la situación. Incluso antecedentes e incluso experiencias, las comparten entre ellos, ya sean camiones, empresas de camiones o empresas de micro y larga distancia. Eso no quita que muy de vez en cuando, eventualmente, puedan suceder estos hechos. Y se da por varios factores. Uno de ellos puede ser la falta de experiencia, otro puede ser la subestimación, el hecho de estar constantemente pasando por ese camino, nunca te ocurrió lo que te ocurrió ese día. Total. Puede ser el involucramiento de un tercer vehículo, un automóvil, que zigzaguee o que haga una maniobra diferente en ese tipo de zonas, en donde ese chofer particular no tiene por qué quizás tener la experiencia que tiene el profesional, pero el profesional tiene que estar adaptado a esa situación. Sí, y por supuesto, separarse de esas situaciones. Es muy importante, ante investigaciones judiciales de este tipo, conocer todos esos aspectos, charlar con las empresas, charlar con los actores que transitan por ese lugar, para evitar justamente el siniestro futuro en donde muchas veces muere mucha gente. De donde hay fallecido, eso te iba a decir, sí. Puede haber pasado también, incluso podemos charlar de algún animal que se haya cruzado y eso, pero bueno, también podemos llegar a pensar de cierta impericia, pero bueno, está todo en el peritaje. Bueno, precisamente vos dabas algunos ítems que son fundamentales. Tiene un tacógrafo, ¿no? El micro, que ahí queda todo registrado, ¿no? Micros, camiones lo tienen, queda registrado. Muchas veces hasta queda registrado el adulterarlos o el cortarlos.
Eso es un grave problema para los choferes que creen que no les va a suceder lo que después les sucede, y muchas veces agrava la pena el hecho de haber adulterado o cortado la comunicación, el antecedente en esos hechos. Es muy delicado, porque un chofer profesional es su profesión, el circular, llevar esa cantidad de carga o de pasajeros. Es su profesión, está en el accionar de su profesión. Es como un médico estar operando. El médico, al estar operando con un bisturí en la mano, tiene responsabilidades, altísimas responsabilidades. Esto es lo mismo, es un chofer con un volante en la mano que está llevando otras vidas. Y la responsabilidad la tiene y está en el marco de su profesión, por eso los castigos y por eso la atención que deben tener. La subestimación de este tipo de tareas, bueno, muchas veces puede traer este tipo de resultados. Temas cinturón de seguridad, es algo que no sé si se controla demasiado en los pasajeros de un micro, y es una medida de seguridad fundamental. Fundamental. La CNRT tiene esa responsabilidad. Ha habido temporadas de mucho control. Lamentablemente me río porque es triste. Ha habido temporadas de mucho control y temporadas de poco control. Yo me animaría a decir que esta es una temporada de poco control, lamentablemente. Pero sí, es la CNRT la que tiene que controlar, y es el pasajero el que tiene que adaptarse a ese control, hacer la vida más fácil de todos y colocarse el cinturón de seguridad. A tus hijos, a la gente grande. Muchas veces el pasajero lo vemos solo institucionalmente, en el control de la autoridad, pero muchas veces el pasajero es reacio a tener 4 horas un cinturón. Bueno, ahí es donde todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Para cerrar el tema del vuelco del micro, ¿no? Una de las versiones de un pasajero era que el chofer había saltado con el micro en movimiento. ¿Esto es probable? No, la verdad que no. Medio fantasioso. Hasta bastante fantasioso, eso te iba a decir. No, son décimas de segundo este tipo de hechos. Puede haber habido un deslizamiento lateral a través del asfalto del micro, ponele. Pero hay que acordarse que uno estaba parado y inmediatamente se puso de costado. O sea, ¿qué reacción podés tener? Salvo una película de Hollywood, no veo otra. Quizás también el shock tiene su actuación en los testigos. El shock puede llegar a durar 6, 12 horas, dependiendo el carácter, las características de cada persona, cómo tomó haber participado de ese hecho en la noche, incluso. El micro suele cortarse la luz cuando hace un cambio tan abrupto, gritos y demás. Toda una situación muy choqueante. Decía que puede ser que inmediatamente se detuvo, bueno, alguien pateó una ventana, se escapó, salió por el parabrisas, bueno, pero de ahí a que en el momento que está pasando lo que pasa. Verdaderamente, una situación muy confusa en ese momento, son cuestiones de segundos, y yo creo que también puede llegar a atacar un poco el miedo en ese caso, ¿no? Ver que se te cae semejante mastodonte y no sabes dónde va a parar. También tiene eso, pero hay que confirmarlo, y bueno, la pericia lo va a confirmar también, ¿no?